Dicen que cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Hoy al filo, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Gracias por platicar con nosotros, Adelfo. ¿Cómo sigues? ¿Cómo la estás pasando? ¿Ya pasaron los días difíciles de COVID-19? Pues sí, sí, ya afortunadamente estoy ya en mi proceso de recuperación. El COVID es una enfermedad que genera mucho sufrimiento en la persona que lo padece. Y bueno, pues yo quiero desearle a través tuyo a todos los mexicanos, pues para que con ánimo positivo, con la fortaleza de nuestras familias, el gran trabajo de el sector salud, de las médicas, de los enfermeros, pues podamos salir adelante en el contexto de esta emergencia sanitaria. Hablando de la lengua materna de los 68 pueblos y comunidades indígenas que conforman nuestro país, pues escuchaba yo que cada vez se practican menos estas lenguas. Quisiera que nos dijeras primero qué es una lengua indígena. Bueno, pues una lengua indígena es la lengua madre que hablan las personas que integran nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Son lenguas que se hablan incluso anterior a la creación del Estado mexicano. En este sentido estamos hablando de lenguas milenarias, lenguas vivas hoy en la actualidad y lenguas, como lo comentabas, Ana María, que algunos de ellos están en riesgo de desaparición. Y ahí es donde está nuestra preocupación fundamental. Sabes que para entender lo que implica perder una lengua, yo quisiera que me explicaras de qué estamos hablando cuando hablamos de las lenguas de nuestros pueblos indígenas, porque es mucho más que una traducción de una palabra a otro lenguaje. Encierra mucha parte de la cultura de cada uno de nuestros pueblos. Sí, sí, la lengua es el medio a través del cual nombramos eh, a todo lo que nos rodea, a los seres con quienes nos relacionamos de manera cotidiana y desde luego el entendimiento de nuestro universo, esto que en algún momento se ha conocido como la cosmovisión, que por cierto es una palabra acuñada en México, pues todo esto se puede expresar a través de la lengua, de modo que cuando perdemos una lengua, no solo se pierde el vehículo de transmisión, sino que se pierde conjunto de conocimientos, de saberes, todo una cosmovisión sobre la vida, sobre el mundo, sobre nuestra existencia como seres humanos. Eso es lo que representa una lengua, por eso es un tesoro tan valioso, porque además yo diría, no solo es un patrimonio de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, sino es un patrimonio de todos los mexicanos y desde luego es un valioso patrimonio de toda la humanidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la lengua materna, que vendría siendo, en este caso de los pueblos indígenas, estas 68, son 68 lenguas que se hablan en nuestro país? Sí, eso es según el catálogo que en su momento emitió el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Estamos hablando de 68 lenguas indígenas que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional. Permíteme darte el dato, Ana María, que según el último censo del año 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues reporta que alrededor de 7.3 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena. Estamos hablando de personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena en todo el territorio nacional. Ese es el porcentaje. En términos absolutos ha crecido el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas, pero en términos porcentuales ha disminuido comparado con el año 2010. El año 2010, el 6.6% de la población total nacional hablaba una lengua indígena.
Hoy estamos hablando de un 6,1%, de modo que hay una disminución porcentual de 0,5%, lo cual pues debe ser motivo de preocupación para todos los mexicanos. Adelfo, entiendo la importancia de conservar nuestras tradiciones, particularmente que es patrimonio, pues nuestro, ¿no? Aquí habla de lo que somos los mexicanos, pero ¿cómo incorporar este tema de los pueblos originarios, estas lenguas, a los temas de hoy en día? Porque por un lado, si bien es importante conservarlos, pues también es una limitación para que ellos participen en muchos aspectos de la vida pública y política, social de nuestro país. ¿Cómo trabajar en ese sentido? Bueno, pues es una cuestión que se ha venido dando. Yo quisiera comentarte lo que ha ocurrido en el contexto de la actual emergencia sanitaria y cómo ha sido tan importante, Ana María, poner en las lenguas indígenas las diversas medidas sanitarias que han adoptado las autoridades de salud, el Consejo General de Salubridad. Yo quiero decirte que gracias a un trabajo coordinado de las diversas dependencias del gobierno de la República, como es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto de Lenguas Indígenas, entre otros, hemos podido traducir estas diversas medidas a todas las lenguas indígenas que se hablan a nivel nacional, y en nuestro caso hemos transmitido estos materiales en lenguas indígenas a través del sistema de radiodifusoras culturales indígenas. Tenemos 22 en todo el país y también haciendo uso de todos los medios y todas las redes sociales. Es un ejemplo de cómo en un contexto concreto, en este caso una emergencia sanitaria, la lengua indígena tiene un papel tan relevante para llegar a todos los mexicanos y para que todos puedan conocer, cómo encarar una determinada situación. Es, creo, un ejemplo muy oportuno que puedes citar, y también tenemos que realizar otro tipo de actividades. Yo comentaba hace algunos días que recientemente hemos firmado un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública, porque tenemos el propósito de hacer realidad que se enseñe la lengua indígena en todas las instituciones educativas en nuestro país, no solo en las regiones indígenas, sino a nivel de todo el sistema educativo nacional. Esto es parte de la reforma al artículo 3 de la Constitución Federal, que ha mandatado que en los planes y programas de estudio se incorporen las lenguas indígenas nacionales. Esto es muy importante porque solo así, con este tipo de medidas estructurales, es como vamos a poder revertir este lamentable escenario que tenemos ahora de deterioro de las lenguas indígenas a nivel nacional. Fíjate que encontré esto del Instituto Federal de Defensoría Pública, que lanzó la traducción de la ley de amnistía en 12 lenguas indígenas para que se conozca en qué consiste, y solo así pueden pues hacer uso de sus derechos, porque ¿cómo defenderse cuando no hablas el idioma de los otros? ¿O cómo los otros te van a entender en ese momento? Este tema que tiene que ver con la legalidad, que tantos dolores nos ha dado, porque sabemos que hay muchos indígenas que por cuestiones de lenguaje, pues son metidos en la cárcel. Sí, sí, tenemos muchos presos indígenas en nuestro país que no saben ni siquiera por qué están en la cárcel, y no saben porque no ha habido un proceso de traducción e interpretación adecuado, tal como lo marca la propia Constitución. Por eso es que en esta ley de amnistía se ha definido como una causal para que esa persona logre su liberación, pues que no se haya dado este proceso de interpretación y traducción, que no haya habido un proceso que tome en cuenta su cultura, sus sistemas normativos. Es un tema de una especial importancia, esta cuestión de la traducción y la interpretación, que no solo se limita al ámbito judicial, sino que esto hay que llevarlo a la cuestión de la salud, ahora que estamos
en el contexto de esta emergencia sanitaria, en los ámbitos educativos, en los ámbitos administrativos, en todos los ámbitos de la vida social y pública. Ese es parte del desafío que tenemos como gobierno y sociedad. Sí, fíjate que ahora que estaba trabajando en un programa que habla sobre la ruta de la vacuna, estaba por Minatitlán, en una comunidad de Buenavista, no muy lejana, pero sí un poco pues apartada de una ciudad. Y había personas mayores que solo hablan popoluca y pues tienen miedo porque no hay suficiente información de entrada del virus, ¿no? Ellos saben que mata, ¿no? Otra cosa no saben, entonces eso les da miedo. Pero también debe de ser muy difícil aceptar una vacuna que no tienes claro de qué va o de qué se trata la situación. Y pues sí, yo creo que el trabajo que van a realizar de estas campañas para informar es importantísimo, porque de otra manera quedan aislados. Así es, ese es el trabajo coordinado que en este caso el instituto hace con la Secretaría de Salud. Primero, pues haber hecho llegar toda la información en lenguas indígenas de las medidas que hay que tomar frente al COVID-19, fue parte del trabajo que hemos realizado y ahora pues también estamos ya trabajando de la mano con la Secretaría de Salud para que los pueblos tengan toda la información con relación al tema de las vacunas, que se disipe cualquier temor, cualquier desconfianza y que pues nuestra gente pueda ser beneficiario de esta campaña de vacunación que pues será una de las únicas formas de poner un alto a esta emergencia sanitaria. ¿Por qué las lenguas son símbolo de identidad y autodeterminación? Pues son símbolo de identidad porque es lo que nos han heredado nuestros antepasados, así como nos han heredado la tierra, así como nos han heredado un sistema de gobierno, una herencia invaluable de nuestros antepasados, pues es sin duda el hecho de hablar una lengua indígena, el hecho de practicar una cultura indígena, por todo lo que representa, porque sin duda alguna, a través de la lengua nombramos y conocemos al mundo, pero a través también de la lengua nos relacionamos con el otro, nos hemos relacionado con otras personas de nuestro mismo pueblo y también con el resto de los mexicanos. Creo que en ese sentido, al tiempo que la lengua indígena nos da identidad como parte de un pueblo indígena, también nos da identidad como mexicanos, porque eso es lo que hace único a México en todo el mundo, su rica diversidad étnica, cultural y lingüística sustentada a partir de estos 68 pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, Adelfo? Lo primero que se te ocurra, esa es la mejor respuesta. Libertad. A vos tener nuestro camino libre para vivir. Pandemia. Nuestra mayor preocupación y sufrimiento para nuestro pueblo. Sueño. Tenemos mucha esperanza, hemos vivido una larga noche con esta pandemia y esperamos un nuevo amanecer para todos los mexicanos. Pues muchísimas gracias, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Estaremos muy pendientes de todo este trabajo de las campañas, pues para difundir todo lo que sea necesario en este tema de las vacunas y lo que tú nos comentes vale la pena que nos unamos porque pues es un esfuerzo importantísimo en todos sentidos. La Socamati, Dios Cojuyo, Ana María, Dios Cojuyo, Poyam de Goshtumayokamo. Muchas gracias por este diálogo y que tengas mucho éxito en todo tu caminar.